Para hablar de tintos elegí el Tinajas. La Bodegas Gratias es una Boval y la verdad que está buenísima. Así que, elaboración de tintos. La elaboración de los tintos va a empezar con lo que es la vendimia. Y hay dos maduraciones que se tienen en cuenta acá, que son la maduración fenólica, que es la maduración de las pepitas y de la piel, digamos, de la uva misma, y después lo que es la maduración alcohólica, que se mide la concentración de azúcar que tiene la uva para saber la potencial concentración de alcohol que va a tener después. Vamos a tener como segunda parte del proceso el despalillado, que puede ser o no. Por ejemplo, hay productores que eligen hacer maceración carbónica y ahí se usa el racimo entero. Si vamos a despalillar, era lo que les explicaba la vez anterior en la elaboración de blancos, que es separar lo que es la parte herbácea de las uvas mismas. Después vamos a tener el proceso de estrujado y de maceración. ¿Qué queremos acá con los tintos? Que la piel tenga contacto con el líquido. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los colores y van a estar los taninos propios de los vinos tintos. Lo que sigue es la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, las levaduras, sean cultivadas o autóctonas, se van a comer el azúcar presente en las uvas y van a generar el alcohol y el CO2. Esto es lo que habitualmente se ve como un burbujeo arriba de las tinajas, digamos, que en general son abiertas. Entonces se ve esa fermentación, ese burbujeo, y se forma una capa sólida arriba que se llama sombrero. Ese sombrero, con el correr de los días, se remueve por dos sistemas. Uno que es el bazuqueo, que lo que se hace es a mano o si no con una bazuca, se baja y se mezcla. El otro proceso es el remontado, que lo que se hace es romper el sombrero, se saca líquido por abajo y se pone por arriba. Es decir, que ese mismo líquido es con el que se va a romper el sombrero. Se hace un remontado de lo que está abajo hacia arriba. ¿Qué se busca con estos dos procesos de remontado y bazuqueo? Que el líquido y la parte sólida estén en mayor contacto, tengan mucho contacto. ¿Cuánto dura este proceso? 10, 15 días aproximadamente, y se hace a temperaturas controladas que están entre los 20 y 30 grados. Luego va a venir el descube, que es pasar el líquido a otro recipiente, y el prensado, ahí sí prensamos todo eso para obtener el líquido, para obtener el vino. Ahí puede comenzar lo que se llama la fermentación maloláctica, que es la transformación mediante lactobacilos, bacterias lácticas, que transforman el ácido málico en el ácido láctico, que es lo que lo hace más amable en boca al vino tinto. En esa etapa puede comenzar la crianza, si el vino va a llevar crianza en barricas, si no, va a ser embotellado y vendido, previo clarificación y filtrado. Pero si lleva crianza en barricas, bueno, ahí se pueden elegir barricas de roble americano, de roble francés, ruso, eslavo, depende de las características que el productor le quiera dar al vino. Van a tener diferentes influencias según el material. Y después de tener la parte de las barricas, de la crianza, vamos con el trasiego, el clarificado, el filtrado y finalmente el embotellado. Puede llevar alguna estabilización en botella también, es decir, que después que se embotella se dejan descansar las botellas hasta que el productor cree que ya están en tiempo óptimo para la venta, y ahí salen a la venta y es como llega el vino a nuestras manos. Bueno, esperemos haber sido claros, que las animaciones los hayan ayudado a entender bien el proceso de elaboración de los vinos tintos. Y con el Gratia, ¿se acuerdan que le conté que era el que estaba tomando? El Tinajas, que es una Boval, ya les digo que está buenísima, la Bodegas es Gratias. Les decimos hasta la próxima, esperemos que les haya gustado, se suscriban, le den like, pongan comentarios, hagan preguntas, si les interesa que hagamos algún programa de algo, nos lo escriben y bueno, nos vemos, chao chao.